Hola jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad de polígonos regulares, la unidad 6 de noveno grado de matemática. Y tenemos ahora siempre con la lección 2, lección del círculo. Tenemos los siguientes objetivos. Indicar que la tangente a un círculo toca a este en un único punto. Y otro objetivo es indicar que el radio definido por el punto de tangencia es perpendicular a la tangente. El radio definido por el punto de tangencia es perpendicular a la tangente. Bien, veamos ahora la siguiente información, sección 2, tangentes. Nos dice aquí el apunte en el libro, la tangente a un círculo es una recta que tiene un solo punto en común con el círculo. La tangente, dice, a un círculo es una recta que tiene un solo punto en común con el círculo. Tenemos aquí, por ejemplo, en la figura, dice, de la derecha, en esta figura acá, L es esta recta que tenemos ahí. L es una recta que es tangente al círculo O en el punto A. Acuérdense que dijimos que los círculos se nombraban si tenían el centro marcado y una letra ahí, le decimos el círculo O, el círculo que tiene centro ahí en O. Entonces el círculo O. Hay una recta acá, miren, que toca al círculo ahí en la circunferencia en un solo punto, en un solo punto. Entonces, al tocarlo en un solo punto, entonces esa recta decimos que es la tangente a ese círculo en ese punto. En ese punto, llamémosle A al punto, entonces en el punto A es la tangente. Entonces, como nos dice ahí el apunte o la definición, nos dice que la tangente a un círculo es una recta que tiene un solo punto en común con el círculo. Tiene un solo punto en común. Entonces, en este caso, el punto A. A un círculo se le puede trazar, infinitas rectas tangentes. Infinitas rectas tangentes. Observe en la figura de la derecha que cada recta trazada solo toca la circunferencia en un único punto. De lo anterior, ve aquí, a un círculo se le pueden trazar infinitas rectas tangentes. Observe en la figura de la derecha, en esta otra figura, que cada recta trazada solo toca la circunferencia en un único punto. Entonces ahí tenemos esa recta en verde, la otra en rosado ahí, la otra también en rojo, en naranja, en azul, en rosa. Entonces podemos en cada punto ahí trazar una tangente. De lo anterior se puede definir la siguiente propiedad. Si una recta es tangente a un círculo, entonces el radio trazado hasta el punto de contacto es perpendicular a la tangente. Entonces, si nosotros trazáramos acá, por ejemplo, si esta recta L es la tangente al círculo O en el punto A, la tangente en el punto A, entonces si del punto A trazamos el radio, ese radio va a ser perpendicular a la tangente, es decir, va a formar ángulo de 90 grados. Eso es lo que nos dice ahí el apunte. Ahora bien, la recta L, nos dice aquí, la recta L es tangente al círculo O en el punto A. Y el radio OA es perpendicular a la recta L. Entonces tenemos aquí un círculo y tenemos la tangente en el punto A. Entonces este radio es perpendicular a la tangente. De esta propiedad se pueden obtener las siguientes afirmaciones. Número 1, si se toma en la recta L un punto B distinto de A en OB, distinto de A, el segmento OB mide más que OA. Es decir, este segmento va a ser obviamente
Vean ustedes que ahí va a formar un triángulo rectángulo, por tanto, este será una hipotenusa y por tanto ese segmento OB, que sería la hipotenusa, sería mayor que el segmento OA, que sería un cateto de ese triángulo. Entonces, número 2, la recta L no tiene otro punto en común con la circunferencia más que el punto de contacto A. Y número 3, si la recta L toca dos puntos de la circunferencia, entonces la recta L no es tangente al círculo O. La recta L no es tangente al círculo O. Entonces, si la recta L dice toca dos puntos de la circunferencia, entonces la recta L no sería tangente al círculo. O sea, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí, miren, esa recta L que toca ahí en el punto A y en el punto B a la circunferencia. Entonces, por lo tanto, esa recta no es tangente, porque la tangente toca al círculo o a la circunferencia en un solo punto, como era el ejemplo acá o acá, ¿ve? Entonces, y número 4, si la recta L no tiene ningún punto en común con el círculo O, entonces L no es tangente al círculo O tampoco. Es decir que necesariamente para ser tangente tiene que tocar al círculo en la circunferencia, pero en un solo punto, en un solo punto. Bien, y esa es justamente la definición entonces de tangente, de tangente. Bien, veamos el ejemplo 2.2. Encuentre la longitud del radio del círculo O. Si OB dice es igual a 13 centímetros y CB es igual a 12 centímetros. Miren que nos está diciendo, encuentre la longitud del radio del círculo O, si el segmento o la medida del segmento OB es igual a 13 centímetros y la medida del segmento CB es igual a 12 centímetros. La recta CB es tangente al círculo en el punto C. Entonces, esta recta, miren, es tangente al círculo, dice ahí, ¿ve? Entonces, nosotros tenemos aquí un radio y nos dice que OB es 13 centímetros y CB 12. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? El radio, ¿eh? Entonces, la longitud del radio, encuentra la longitud del radio. Y en este caso, como el radio a ese punto de tangencia, entonces es perpendicular. Eso indica que forma ángulo de 90 grados. Y si forma ángulo de 90 grados, entonces este triángulo es un triángulo rectángulo. Nos están pidiendo entonces que encontremos el cateto OC. Solución: para encontrar la longitud del radio del círculo O se aplica la propiedad anterior, ya que la recta CB es tangente al círculo y es perpendicular al radio. Por lo tanto, se forma el triángulo rectángulo OCB y se aplica el teorema de Pitágoras para encontrar OC. De manera que el segmento OC al cuadrado más el segmento CB al cuadrado es igual al segmento OB al cuadrado. Y al hacer las sustituciones ahí, entonces vamos a tener que OC, que es un cateto, va a ser igual. Vamos a mover a CB, que está sumando y va a pasar a restar. Entonces el OB es 13, es la hipotenusa. Entonces 13 al cuadrado menos el CB, que pasó a restar. Entonces menos 12 al cuadrado. Y a ustedes pues saben aplicar muy bien el teorema de Pitágoras. Entonces OC al cuadrado va a ser igual a 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado es 25. Y OC entonces va a ser la raíz de 25, que sería 5. Respuesta entonces, el segmento OC va a medir 5 centímetros. 5 centímetros. Bien, tenemos ahí entonces el siguiente ejercicio de tarea. El ejercicio 2.3, resuelva, dice, inciso A, ¿cuál es la longitud del radio del círculo O? Si OC es igual a 5 centímetros y DC es igual a 3 centímetros. La recta DC es tangente al círculo en el punto D. Entonces, van a resolver eso. También en el B, ¿cuál es la medida de los ángulos ODC y ángulo OCD del triángulo ODC? Si el ángulo central, ángulo DOC,
este ángulo del círculo O mide 74 grados y la recta de C es tangente al círculo en D. Entonces ahí ustedes recordarán aquello de la propiedad de los ángulos internos de un triángulo. Bien, y el inciso C nos dice, en la figura de la derecha, la recta AC es tangente al círculo O en el punto C. ¿Cuánto mide el ángulo AOC? Entonces, el ángulo AOC, aquí también. Entonces, ustedes aplican ahí el mismo criterio de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Bueno, esa es la tarea a resolver, lo dejamos hasta acá y continuamos con más en una próxima grabación.